Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, teorías y análisis de series turcas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Serkan y Özge. Sí, esa pareja que nos ha tenido pegados a la pantalla, riendo, llorando y mordiéndonos las uñas de la emoción. Pero, ¿realmente lo sabemos todo sobre ellos? ¿Hay algo más allá de las cámaras, algo que se oculta tras las sonrisas y los gestos ensayados? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos secretos, vamos a explorar teorías que les van a volar la cabeza y sobre todo, vamos a hablar de lo que creemos que es la verdad explosiva detrás de Serkan y Özge. Así que pónganse cómodos, tomen sus palomitas y no se pierdan ni un segundo de este vídeo. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Empecemos. Bien, antes de nada, vamos a ponernos en contexto para aquellos que tal vez no estén tan al día con esta pareja. Serkan y Özge son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, conocidos principalmente por su trabajo en una exitosa serie turca. Su química en pantalla es innegable, la forma en que se miran, la manera en que interactúan, todo parece tan real que es fácil olvidarse de que están actuando. Y es precisamente esa naturalidad, esa conexión palpable, lo que ha alimentado durante mucho tiempo los rumores sobre una posible relación fuera de las cámaras. Oficialmente, Serkan y Özge siempre han mantenido que son solo buenos amigos y colegas profesionales. Han aparecido juntos en entrevistas, han compartido momentos divertidos en redes sociales y han colaborado en proyectos promocionales. Pero a pesar de sus declaraciones, muchos fans se niegan a creer que no hay algo más. Y para ser honestos, hay ciertas cosas que simplemente no cuadran. Comencemos con lo obvio, la intensidad de su mirada. ¿Han visto esos vídeos en YouTube, donde analizan el lenguaje corporal de las parejas? Pues bien, si aplicamos esas técnicas a Serkan y Özge, los resultados son bastante reveladores. Sus miradas son largas, profundas, a veces incluso tímidas. Hay una especie de coqueteo sutil que es difícil de ignorar. Además, presten atención a cómo se tocan. No son los típicos toques casuales entre amigos. Hay una cierta ternura, un cuidado especial en la forma en que se rozan las manos o se abrazan. Es como si cada contacto fuera intencionado, como si transmitiera un mensaje que solo ellos dos pueden entender. Pero más allá de las miradas y los toques, hay otro elemento que juega un papel importante en esta ecuación, el silencio. Sí, a veces lo que no se dice es tan importante como lo que sí. Hemos visto situaciones en las que a Serkan y Özge les preguntan directamente sobre su relación y su respuesta es vaga, evasiva, casi como si estuvieran evitando dar una respuesta concreta. Y es precisamente ese silencio, esa ambigüedad, lo que alimenta aún más la especulación. Es como si jugaran al despiste, dejando que la imaginación de los fans vuele libremente. Ahora bien, vamos a explorar algunas de las teorías más populares entre los fans. La primera, y tal vez la más extendida, es que efectivamente están juntos, pero que prefieren mantener su relación en secreto por diferentes motivos. Tal vez tengan miedo de la presión mediática, tal vez quieran proteger su privacidad o tal vez simplemente no quieren que su relación afecte su trabajo. Esta teoría tiene bastante sentido si consideramos lo intrusivos que pueden llegar a ser los medios y los fans en la vida personal de los famosos. Piensen en la cantidad de parejas de celebridades que han sucumbido a la presión y han terminado separándose. Quizás Serkan y Özge estén intentando evitar ese destino. Otra teoría un poco más conspirativa sugiere que su relación es en realidad una estrategia de marketing. Según esta teoría, los productores de la serie estarían alentando los rumores sobre un posible romance para generar más interés y atraer a más espectadores. Es una táctica común en el mundo del entretenimiento, y no sería la primera vez que se utiliza para promocionar una serie o una película. Sin embargo, esta teoría es un poco cínica y asume que Serkan y Özge estarían dispuestos a fingir una relación por motivos puramente comerciales. Implica que ambos son actores consumados, capaces de mantener una farsa durante meses, incluso años. Y luego está la teoría más realista, la que sugiere que simplemente son muy buenos amigos y colegas. Es posible que su química en pantalla sea producto de su talento actoral y de su buena relación fuera del set. Es posible que se tengan mucho cariño y respeto, pero que no haya ningún romance entre ellos. Esta teoría es la más simple y la más probable, pero también es la menos emocionante, lo que explica por qué tantos fans se resisten a aceptarla.
A veces la verdad es aburrida, y la gente prefiere aferrarse a la fantasía de un romance de cuento de hadas. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y donde revelaremos lo que consideramos que es la verdad explosiva. Creemos que la realidad es un poco más compleja que cualquiera de estas teorías por separado. Creemos que Serkan y Özge tienen una conexión especial, una conexión que va más allá de la amistad y del trabajo. Pero también creemos que esta conexión está condicionada por diferentes factores, como su situación profesional, sus compromisos personales y, sobre todo, el miedo al que dirán. Es una telaraña de emociones, expectativas y presiones que influyen en su comportamiento y en su relación. Es posible que en algún momento hayan sentido atracción el uno por el otro, o incluso que hayan tenido una relación que nunca se hizo pública. Pero por las razones que sean, han decidido mantener las cosas en un terreno ambiguo, dejando que los fans especulen y sueñen con un romance que tal vez nunca se concrete. En otras palabras, creemos que hay algo más que amistad, pero no necesariamente una relación formal. Es una zona gris donde los sentimientos se mezclan, donde las intenciones son confusas y donde las posibilidades son infinitas. Y esta es precisamente la clave para entender su dinámica. Serkan y Özge han creado una especie de realidad paralela, un espacio donde pueden ser ellos mismos, donde pueden permitirse ciertas licencias y donde pueden mantener viva la llama de la especulación sin tener que dar explicaciones a nadie. Es una estrategia inteligente que les permite disfrutar de su conexión sin tener que asumir los riesgos y las responsabilidades de una relación pública. Es como si estuvieran jugando a un juego, donde las reglas son flexibles y donde el premio es la atención y la admiración de sus fans. Ahora bien, ¿por qué creemos esto? Bueno, hay varias señales que apuntan en esta dirección. En primer lugar, la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos personales. Hemos visto a Serkan promocionando el trabajo de Özge en redes sociales y viceversa. No es solo un apoyo profesional, es un apoyo genuino, como si estuvieran orgullosos el uno del otro. Es como si fueran un equipo trabajando juntos para alcanzar el éxito. En segundo lugar, la forma en que se defienden ante las críticas. Cuando uno de los dos ha sido objeto de comentarios negativos, el otro ha salido en su defensa, mostrando una lealtad y un compromiso que van más allá de lo puramente profesional. Es como si fueran protectores el uno del otro, dispuestos a enfrentarse a cualquiera que los ataque. Y en tercer lugar, y tal vez lo más importante, la forma en que se divierten juntos. Hemos visto vídeos de ellos riendo, bailando, haciendo bromas, como si fueran dos niños disfrutando de la compañía del otro. Es como si volvieran a ser jóvenes, liberándose de las presiones y las responsabilidades de la vida adulta. Para añadir más leña al fuego de la especulación, consideremos las entrevistas que han concedido a lo largo del tiempo. A menudo sus respuestas son sorprendentemente similares, casi como si hubieran ensayado un guión juntos. Sin embargo, de vez en cuando, se les escapan pequeños detalles que sugieren una intimidad más profunda. Por ejemplo, han mencionado anécdotas personales que no encajan con la imagen de simples colegas. Han hablado de momentos difíciles que han compartido, de secretos que se han confiado y de sueños que esperan alcanzar juntos. Además, analicemos su presencia en las redes sociales. Si bien mantienen una imagen profesional y evitan las muestras excesivas de afecto, sus publicaciones a menudo contienen mensajes subliminales que los fans interpretan como pistas de un romance oculto. Utilizan emojis específicos, comparten canciones con letras significativas y publican fotos que parecen tomadas por el otro. Es como si estuvieran comunicándose en un código secreto, dejando migajas de pan para que sus seguidores las sigan. En los eventos públicos, su lenguaje corporal es aún más revelador. A pesar de intentar mantener la distancia, a menudo se encuentran buscando el contacto visual, rozando sus manos o ajustando la ropa del otro. Estos pequeños gestos, casi imperceptibles a simple vista, son captados por las cámaras y analizados minuciosamente por los fans. Es como si su cuerpo los traicionara, revelando la verdad que sus palabras intentan ocultar. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en observaciones y análisis. No tenemos pruebas definitivas de que Serkan y Özge sean algo más que amigos y colegas. Sin embargo, la evidencia circunstancial es convincente y sugiere que su relación es mucho más compleja y matizada de lo que admiten públicamente. En definitiva, creemos que Serkan y Özge tienen una relación especial, una relación que no se ajusta a las etiquetas tradicionales.
Es posible que no sean novios, es posible que no estén enamorados, pero definitivamente hay algo más que amistad entre ellos. Y es precisamente esa ambigüedad, esa incertidumbre lo que hace que su historia sea tan fascinante. Es como si estuvieran viviendo en un limbo romántico suspendidos entre la amistad y el amor, sin atreverse a dar el paso definitivo. Así que ahí lo tienen, nuestra versión de la verdad explosiva sobre Serkan y Özge. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado algo en que pensar. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero podemos seguir especulando y disfrutando de la química innegable que comparten en pantalla y fuera de ella. Resumiendo, hemos explorado la naturaleza de la relación entre Serkan y Özge, esa pareja que nos tiene a todos enganchados. Analizamos la posibilidad de un romance secreto, la teoría de una estrategia de marketing y la hipótesis de una simple amistad. Al final, llegamos a la conclusión de que su relación es más compleja de lo que parece, una mezcla de cariño, respeto y tal vez algo más. Es un rompecabezas con muchas piezas faltantes, pero que aún así nos permite vislumbrar una imagen intrigante y cautivadora. Queremos agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Ahora queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que se esconde detrás de la relación entre Serkan y Özge? ¿Creen que hay un romance secreto o que simplemente son buenos amigos? Déjenos sus comentarios y teorías en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosas y nos ayudan a enriquecer el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.